Muy buenos días para todos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos y amigas de la Iglesia del Río Grande. Es una bendición maravillosa para mí poder compartir con todos ustedes en este día. Feliz sábado para todos. Gracias por el privilegio que me dan de participar. Quizá una de las bendiciones en medio de toda esta locura que estamos viviendo es la posibilidad de participar aún en la distancia de la compañía espiritual de otros que no podemos estar ahí físicamente, pero que sinceramente podemos llegar con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana quiero agradecerles y también decirles que mis oraciones están con ustedes en este momento, especialmente la situación del pastor y lo que él está pasando, Pastor Manny. Estamos orando por él, que el Señor le bendiga y le dé una pronta recuperación. El día de hoy me gustaría presentar un tema que para mí tiene mucha importancia a nivel personal y me gustaría que empezáramos con una palabra de oración pidiendo la bendición del Señor y que nos guíe en el estudio de esta mañana. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, pedimos tu bendición, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de participar y de una manera especial, Señor, te pido que tu Espíritu le hable a cada corazón allí en la iglesia del Río Grande. Señor, tú conoces las necesidades que hay allí, tú conoces, Señor, los corazones y el amor que hay por ti en este lugar. Por eso, Señor, te pido que te muevas poderosamente por medio de tu Espíritu, que me uses, Señor, como tu ungido, que podamos traer un mensaje de bendición. Quiero pedirte, Señor, especialmente por el pastor Manuel Rodríguez, pedir que tu mano se pose sobre él, que tú le des sanidad, Señor, en nombre de Jesucristo, y que pronto pueda estar una vez más levantado trabajando en su distrito. Padre, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y pedimos todo creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta mañana les voy a invitar a que usen sus Biblias. Vamos a estar navegando por varios pasajes bíblicos y por eso les quiero pedir que por favor participemos de esta manera, ¿ok? Interactiva. Ahora, me gustaría que empezáramos nuestro sermón o nuestra presentación en esta mañana leyendo unos pasajes quizá muy conocidos para nosotros. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a empezar allí desde el capítulo 1, versículo 1 al 9. Hechos 1, 1 al 9. Dice así: en el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes. Algunas otras versiones dicen indubitables. Sacó toda duda de ellos. Y noten lo que pasa aquí, de que estaba vivo, se les apareció durante 40 días, o por 40 días Jesús está haciendo esta obra después de su resurrección. Pero noten de qué es que les está hablando Jesús a ellos. Dice, y les habló del reino de Dios. Muy bien. Versículo 4. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Interesante. Él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Podemos ver en estos pasajes algo bien interesante. Quizá ustedes han escuchado muchos sermones de estos mismos pasajes, pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en un detalle. Me da la impresión aquí que hay dos tipos de enfoques diferentes. Jesús tiene un enfoque y me da la impresión que los discípulos tienen un enfoque distinto. No sé si ustedes pueden notar eso en el texto que acabamos de leer. Pero vamos a seguir con el tema. Yo sé que esto se va a hacer cada vez más claro. Quiero que vean una cosa bien clara. ¿Cuál es el enfoque de Cristo Jesús? No solo en este pasaje, sino cuál es el enfoque de Cristo en todo lo que vino a hacer, en todo su ministerio mientras estuvo en esta tierra. Fíjense en lo que está sucediendo aquí. Antes de que apareciera Jesús en la escena, cuando vino el precursor de Cristo, que es, nosotros sabemos, Juan el Bautista, podemos encontrar que Juan tenía un mensaje bien interesante. Este es el mensaje con el que Juan abre el camino para que venga entonces el Mesías, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 3, 1 y 2 específicamente, en esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, ¿qué era lo que decía? Decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan?
era concerniente al reino de los cielos que venía a establecerse. Ahora, yo voy a estar haciendo referencia en este tema, intercambiando los términos. Para mí es exactamente lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿ok? Y aquí encontramos a Juan el Bautista presentando que vendría el Mesías y cómo lo introduce diciendo: arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Podemos ver aquí el enfoque del reino de Dios y el enfoque de Juan el Bautista en lo que concierne al Mesías que vendría. Ahora, ¿qué pasa una vez que Juan es encarcelado? En el capítulo 4, Juan es encarcelado ahí en el versículo 12 más o menos, y luego entonces Jesús empieza a predicar y nos damos cuenta que él de cierta manera continúa con este mismo mensaje. Noten lo que dice aquí en el versículo 17, Mateo 4:17. Desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Notan la similitud de los mensajes. Es exactamente el mismo mensaje. Cristo Jesús tiene el mismo enfoque que tiene Juan el Bautista. ¿Cuál es el enfoque de Cristo Jesús? No solamente esto ocurre en ese momento al introducir su ministerio, pero luego entonces vemos una cosa muy importante. Jesús en Mateo 5, que es el capítulo que sigue, establece los principios de su reino. Cristo Jesús está en la tierra viniendo porque quiere establecer un reino espiritual, el reino de los cielos, que además de ser espiritual es real, porque sabemos que el cielo es real y que Dios quiere establecer un orden real de las cosas, inclusive al final de la controversia, cuando Él venga y establezca aquí su reino, va a ser un reino real, físico. Jesucristo empieza a introducir los principios de su reino. Ahí en Mateo 5, muchos conocen este capítulo como el capítulo de las bienaventuranzas. Y allí Él presenta los principios del reino de Dios. No solamente esto, pero va más allá del capítulo 5 y las bienaventuranzas. Capítulos 5, 6 y 7 introduce Dios, Cristo Jesús, introduce todos los principios de lo que sería el reino de Dios. Es el primer sermón de Cristo registrado que está allí en la Biblia. Y allí Él introduce este principio. Pero muy interesante, ¿verdad? Ahora, quiero que noten algo también interesante. Mateo contiene las parábolas. Mateo 13, hay muchas parábolas que Cristo Jesús enseñó. Solo quiero que vean algunos casos, pero noten cuál era el tema que Cristo Jesús estaba introduciendo. Cuando Él predicaba, cuando Él se manifestaba, ¿verdad? ¿Qué era lo que Él estaba enseñando? ¿Cuál era el punto específico de su mensaje? Por ejemplo, encontramos aquí en Mateo 13:24, Jesús les contó otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo. Interesante, ¿no? Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder. Versículo 47, también el reino de los cielos es semejante a la red. ¿Notan ustedes lo que está sucediendo allí? Yo creo que son suficientes ejemplos para que captemos la idea de cuál es el enfoque de Cristo Jesús. Cuando Él vino, cuando introduce su reino, da los principios de su reino, las parábolas que Jesús enseñaba eran concernientes también a su reino. Y ahora, regresando rápidamente a Mateo 6, allí en el corazón de los principios de su reino, Jesús establece una declaración muy importante. ¿Qué dice Jesús allí? Que es algo que nosotros hoy día debemos tomar muy seriamente. Muchos de nosotros conocemos este versículo de memoria, ¿verdad? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto lo encontramos en Mateo 6:33. Ahí en el corazón de los principios del reino, como Dios los quiso presentar en su introducción en el mensaje del monte. Entonces, encontramos una frase tan importante: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En qué contexto está esta frase? Es interesante. Esta frase está en el contexto de no buscar las cosas de este mundo, aún las que necesitamos, dice Dios, porque Dios se encarga de sus hijos. Sin embargo, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Es interesante que Satanás se ha inventado una nueva versión de este principio y lo ha tergiversado y lo ha cambiado, lo ha invertido los valores. Muchos de nosotros, incluyendo cristianos, tenemos una filosofía diferente del reino de Dios. Pasa algo así como: buscad primeramente todas estas cosas, todo lo que concierne a este mundo, todo lo que concierne a los beneficios y a la comodidad o a las necesidades de esta tierra, y luego entonces, si sobra algo de tiempo, energía o dinero, entonces busca el reino de Dios. Es triste, pero es la situación. Sin embargo, Cristo Jesús tenía muy claros sus principios y muy claro el concepto de su enfoque, que era el reino
de Dios, ¿verdad? Finalmente, y si seguimos analizando la historia de Jesús, podemos ver también a Cristo demostrando cuán claro tenía este concepto. Muchos conocemos este pasaje en Juan 18:36, cuando Cristo Jesús está ante Pilato. ¿Qué le dice Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis súbditos pelearían por mí y me librarían de la mano de los judíos. Pero el reino de los cielos era el concepto y el enfoque que Cristo Jesús tenía en su corazón, y era su misión, el corazón de su misión también. Jesús no es el único que habla de este enfoque. También sabemos que una vez que Él ascendió, los apóstoles trataron de presentarnos este enfoque. De la manera más clara quizá lo podemos encontrar en los escritos de Pablo, en Hebreos 11, donde habla de todos los fieles de la fe, de todos los héroes de la fe, y cómo dice que ellos no recibieron las promesas porque las esperaban, mirándolas de lejos. Estaban enfocados en una patria que es celestial, no era de esta tierra, era un reino de los cielos. Así que el concepto del reino de los cielos es bíblico, totalmente bíblico. Cristo Jesús no solamente quería que sus discípulos entendieran este concepto. Cristo Jesús quiere que tú y yo entendamos este concepto. Sin embargo, es interesante, hermanos, que 3 años y medio después de andar con sus discípulos y de, como les he mostrado, enseñarles claramente los principios del reino de Dios, ahora volvemos a nuestro pasaje que leímos al principio, y allí está Jesús en la montaña con sus discípulos, presto para ascender finalmente después de la resurrección, y los discípulos aún hacen una pregunta que definitivamente pone en contraste los dos enfoques. Cristo Jesús por 40 días les ha estado hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, y 40 días después, sin contar los 3 años y medio y todas las parábolas y todo lo que ya yo les leí, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿cuándo vamos a tener el reino de Israel en la tierra? ¿Puedes tú ver claramente que hay dos enfoques? Cristo Jesús está enfocado en los cielos, el reino de los cielos y el reino de Dios, y sus discípulos, lastimosamente, están enfocados en la tierra. ¿Conocen a Jesús? ¿Saben quién es Jesús? ¿Aman a Jesús? ¿Tienen una relación con Jesús? Este tema para mí, hermanos, es muy importante. Porque la Biblia me dice que 3 años y medio después de caminar con Jesús, dormir con Jesús, lavarse los dientes con Jesús, caminar por todo lado con Jesús, tener a Jesús explicándoles las palabras que Él enseñaba en sus sermones, luego se las explicaba a ellos más detalladamente, y aún después de todo eso, lastimosamente, el enfoque sigue siendo distinto. Vamos a hacer un análisis ahora, hermanos, del enfoque de los discípulos. Quiero que caminen conmigo por este enfoque. Ahora, no podemos tomar los 3 años y medio porque nos llevaría mucho tiempo, pero tomemos solo las semanas antes de este evento, las semanas antes de esa pregunta en la montaña donde se revelaba el enfoque terreno de los discípulos. ¿Dónde podemos comenzar? Solamente las últimas escenas, hermano. Después de 3 años y medio, ¿qué está pasando en las últimas semanas? Juan 13. Empezamos en Juan 13 porque es un pasaje bien interesante. Nos muestra claramente dónde estaban los discípulos, dónde estaba su corazón, dónde estaba su mente, su espíritu, quizá en el momento más crucial, o estaba a punto de comenzar el momento más crucial de la vida de Cristo Jesús, que fue el Getsemaní. Estaba a punto de entrar en el Getsemaní. Están ellos aquí en Juan 13. Muchos conocemos esta historia. Jesús está allí, los discípulos están allí, están teniendo comunión, Santa Cena. ¿Y qué sucede en Juan 13? ¿Saben qué sucede? ¿Cómo lo describen ustedes? Yo lo describo de la siguiente manera, hermanos. Miren, qué sencillo. Jesús lava los pies de los discípulos, porque todos son muy orgullosos, son tan orgullosos que ninguno decide someterse. Y en parte esto está ocurriendo porque el enfoque es completamente terrenal. Porque si Cristo va a empezar un reino terrenal, no está bien que yo le lave los pies a Pedro, porque entonces en el reino terrenal, habiéndole lavado los pies a Pedro, yo me he sometido bajo su dominio. Y eso mismo pensaban todos, y ninguno quería someterse. Habiendo Cristo Jesús explicado que los principios de su reino celestial consistían en someterse y en servir. Y allí están ellos. Pero lo interesante es esto, hermanos. ¿Saben una cosa? Que esta es la segunda oportunidad que ellos tienen, no es la primera. Es la segunda oportunidad que tienen de reconocer a Cristo como Dios. Cristo Jesús se humilla y les lava los pies. Pero ¿saben qué pasó solo un capítulo antes? En el capítulo anterior, también hubo una oportunidad en la que ellos podían haber lavado los pies de Cristo Jesús y haberse humillado
pero no lo hicieron. Esta historia es muy famosa porque se trata de María Magdalena. Cuando María Magdalena vino y lavó los pies de Cristo, ¿qué estaba ella demostrando? ¿Por qué creen ustedes que esto estaba ocurriendo? No sé si alguna vez lo han pensado, hermanos. Pero la razón por la que María Magdalena lavó los pies de Jesús es porque ella estaba reconociendo a Jesús como Dios. ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Hermanos, en el capítulo 11, un capítulo antes, Jesús acaba de resucitar al hermano de María que estaba muerto, maloliente, descomponiéndose. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién tiene que ser Jesús para poder resucitar a un cuerpo que se está descomponiendo? Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Cristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Lo que Cristo está diciendo es que Él es Dios. El único que puede ser vida en sí mismo y dar vida es Dios. Marta está recibiendo esto de Cristo. María está entendiendo esto de Cristo. Lázaro está experimentando esto de Cristo. María Magdalena entendió que Cristo Jesús era Dios. Y en el capítulo 12, ella viene y le lava los pies a Cristo Jesús. Ahora, noten lo que está pasando. Esta historia también está referenciada en el libro de Lucas, capítulo 7, 36. Cristo estaba en una reunión a la que lo había invitado Simón. Y allí Él le dice a Simón, cuando yo entré, tú no me lavaste los pies. Así que nadie le había lavado los pies a Cristo, pero María sí vino y lo hizo porque reconoció a Cristo como Dios. Los discípulos tuvieron dos oportunidades de servir a su maestro y honrarlo como Dios. Si ellos hubieran creído que Él era verdaderamente Dios, lo hubieran honrado. María Magdalena lo entendió y lo hizo. Ellos no lo hicieron ni la primera oportunidad que tuvieron, ni mucho menos la segunda, hasta que Cristo Jesús mismo tuvo que humillarse y lavarles los pies, para que entendieran el concepto del reino de Dios. Desafortunadamente, sabemos que no lo hicieron. Pero ahora noten, esto solo ocurre aquí. Esto no solo ocurre aquí, esto ocurre mucho antes. O sea, el problema que se manifestó allí, en esa cena, en esa noche, venía de atrás. Fíjense, en Lucas 22, 24 se nos menciona que después de Cristo haber lavado los pies y estando en la Santa Cena, después de la Santa Cena, resultó, eso es Lucas 22, 24, surgió una discusión entre ellos y una pelea entre ellos. Adivinen por qué estaban peleando. ¿Quién habría de ser el primero en el reino? Pero no el reino de Dios, sino en el reino que ellos esperaban en la tierra. En Mateo 20, 20 al 24, encontramos que el problema venía de mucho más atrás. El problema venía desde antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Porque antes de la triunfal en Jerusalén, de la entrada triunfal, Juan y Santiago trajeron a su mamá y la involucraron en el problema. Y ella le pidió a Jesús, por favor, pon uno a la derecha y uno a la izquierda. Y los otros discípulos se pusieron súper enojados. Quizá ellos pensaron que su mami les podía ganar algún tipo de influencia, ¿no? De pronto, al Señor ver que su mamá los amaba o creía que ellos eran tan buenos hijos, los iba a poner en la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Quizá los otros discípulos estaban enojados porque ellos no podían traer a su mamá. Quizás su mamá no pensaba que ellos eran tan buenos hijos, ¿verdad? No sé realmente lo que pasó en ese sentido, pero lo que sí es cierto, hermanos, es que se enojaron sobremanera y estaban ya hirviendo la sangre cuando la entrada triunfal de Jesús tomó lugar. Realmente ellos vieron que el reino iba a ser una realidad en esta tierra y eso hacía que se enojaran aún más unos con otros, se pelearan más unos con otros. Jesús, mis hermanos, está a punto de ser crucificado, sacrificado. Y ellos están todavía creyendo que está a punto de ser coronado como un rey en esta tierra. ¿Notan ustedes el problema de enfoque que tienen los discípulos? Podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Y podemos darnos cuenta de los resultados de tener un enfoque diferente al de Cristo y al de su reino. Mis hermanos, estando ahí sentados en la Santa Cena, podemos pensar rápidamente de Pedro. Pedro tiene una espada. Y Pedro está listo, hermanos, para luchar y para defender físicamente un reino terrenal. Por lo menos él cree que lo está. Y lo demostró al tratar de quitarle la cabeza al hombre de la guardia que le cortó fue la oreja porque falló. Pero podemos verlo, ¿no? Listo, preparado para una guerra, una batalla terrenal. Muchos de nosotros quizás estamos igual, ¿no? Espero que no sea así y que no esté hablando a un hermano que es muy celoso y está dispuesto a pegarle a todo el mundo y a maltratar a todo el mundo y a decir las cosas como son porque yo no tengo pelos en la lengua y todo eso.
No sea que nos pase como Pedro, ¿no? Que no tenía pelos en la lengua, pero cuando vino la tentación y la prueba espiritual, adivinen qué pasó. Negó al maestro, hermanos. Pedro estaba preparado para una batalla física real en un reino terrenal, pero no estaba preparado para el reino de los cielos, hermanos. No estaba preparado para una batalla espiritual. Negó a su Salvador y cayó y falló. Tenía un problema de enfoque Pedro, quizá. Y no solo Pedro, hermanos. Ahí estaba sentado Judas, con la bolsita del dinero en el cinto. Habiendo traicionado a Jesucristo, estaba allí sentado. Jesús le lavó los pies y estuvo comiendo del plato de Cristo Jesús. Mis hermanos, el enfoque que Judas tenía era tan malo, era tan en la tierra, que ni siquiera llegó a la cruz. Antes de la cruz, Judas ya se estaba colgando, hermanos. Él sí que tenía invertido los valores de Mateo 6:33. En vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, él buscaba primeramente todo lo que concierne a este mundo y la comodidad y las necesidades de esta tierra y de esta vida. Y luego, de pronto, lo que concernía al reino de los cielos. Y mis hermanos, ¿saben una cosa? Judas para mí es tan preocupante. Este caso me asusta, me aterra. Hermano, ¿Judas tenía una relación con Cristo Jesús? ¿Tú qué crees? Hoy día se habla mucho de tener una relación con Cristo Jesús, hermano. Y eso es importante porque yo creo que es verdad. Pero yo creo que hay más que simplemente eso. ¿Judas tenía una relación con Cristo Jesús, hermanos? Duró 3 años y medio con Jesús, durmiendo con Jesús, caminando con Jesús, escuchando a Jesús, todo lo mismo que todos los demás discípulos con Jesús. Hermano, Judas aparentaba ser tan cristiano que cuando Jesús dijo, el que me va a traicionar es el que moja el pan en el plato conmigo, y Judas mojó el pan en el plato, todos los demás discípulos ni se imaginaron que Judas iba a ser el que lo iba a traicionar. No les cabía en la cabeza que un hombre tan consagrado fuera capaz de traicionar a Cristo Jesús. Cuando Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, y Judas salió corriendo y se fue con el demonio adentro, los discípulos ni se imaginaron, sino que pensaron que Dios le había mandado a hacer alguna cosa. Jesús le había mandado a hacer alguna cosa. Judas me asusta, hermanos. Judas tiene una relación con Cristo, pero su enfoque está en esta tierra, hermanos. Mis hermanos, Judas, de todos los discípulos, pongan atención a lo que les voy a decir. De todos los discípulos, Judas era el único que entendía el reino de los cielos. ¿Sabían eso? Judas era el único que entendía de los discípulos que el reino de los cielos consistía en un reino espiritual y no en algo que iba a ocurrir aquí en la tierra. Por eso precisamente Judas negó a su maestro, porque su amor por las cosas de este mundo eran tales que no quería tener nada que ver con un reino celestial. Los otros no lo entendían, los otros estaban confundidos, pero él sí entendía claramente. ¿Y saben cuándo entendió? Bien interesante. El día que María Magdalena vino y ungió los pies de Cristo Jesús, y Jesús dijo, ella me está ungiendo para la sepultura, él entendió que Cristo Jesús iba a morir y iba a establecer un reino espiritual, y él no quería nada de eso. Precisamente después de esa historia lo encontramos a él buscando a los fariseos para traicionar a Cristo Jesús. Que Dios nunca permita, hermanos, que a pesar de que tenemos una relación con Cristo Jesús, nuestro enfoque sea tal, hermanos, que no estamos dispuestos a aceptar su reino, así como le pasó a Judas. Judas no era el único, hermano. Los fariseos, yo creo que entendían el reino de Dios, entendían lo que Jesús estaba diciendo y por eso lo crucificaron, hermanos, porque no querían un reino de los cielos en el cual ellos no pudieran hacer parte ni ser el primero. Ellos querían un reino en la tierra donde ellos pudieran ser el primero o el segundo o el tercero. Pero entendían el concepto, entendían lo que Jesús predicaba. Ahora, mis hermanos, yo he sido rudo o duro con Pedro y con Judas. Pero no fue solamente Pedro y Judas, hermanos. Bien interesante cuando leemos esto. Miren, ahí en Mateo 26:35 está la declaración de Pedro, muy famosa. Ahí es donde Pedro dice que aunque tenga que morir, no te negaré o no te dejaré. Pero lo que es interesante es que el versículo continúa. Me dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35.
Todos los discípulos dijeron lo mismo. Y sin embargo, hermanos, cuando vamos a Mateo y leemos esa dura prueba que Cristo Jesús tuvo allí, en el Getsemaní, encontramos bien interesante que los más cercanos a Jesús, que Jesús llama a los más cercanos, ¿verdad? Sus 3 más cercanos discípulos, mientras él pasaba por la dura prueba, mientras él luchaba con la tentación y con el Satanás que estaba atacándolo allí. Me dice la Biblia que los 3 más cercanos discípulos se durmieron. Y no solamente se durmieron una vez. Siempre que fue y oró y regresó, los encontró durmiendo. Tenían un problema de enfoque los discípulos, hermanos. Díganme ustedes. Finalmente en Mateo 26:56 declara muy específicamente que cuando todos dijeron que no iban a negarlo y que preferían ir hasta la muerte, me dice la Biblia, pero todo esto sucedió para que se cumpliese las escrituras de los profetas. Entonces dice aquí, todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Todos huyeron. La esperanza de un reino terrenal estaba completamente destruida. Interesante. Aún después de la resurrección, este concepto, este problema continúa. Cuando encontramos a Cristo Jesús caminando allí a Emaús junto con los discípulos, Lucas 24:21, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Nosotros pensamos que Él iba a ser posiblemente el que iba a liberar a Israel. Y sin embargo, hermanos, no entendían. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Para poder ser un rey terrenal, tenía que estar vivo. En un reino terrenal no podía morir el caudillo. Y ellos pensaban que eso era así. Pero en un reino celestial, en un reino espiritual, el caudillo tiene que morir y tiene que resucitar y tiene que establecerse como rey. Si ellos hubieran entendido el reino de los cielos y el reino de Dios, nunca hubieran expresado estas dudas. Pero Cristo Jesús es el caudillo y su reino es un reino celestial, mis hermanos. Finalmente, hermanos, encontramos que todos los discípulos huyeron, encontramos que todos se escondieron por miedo de que les fuera a pasar lo mismo que a Jesús, que no creyeron los reportes cuando las mujeres vinieron a decirle que Jesús estaba vivo, y finalmente encontramos incluso a Tomás que dice que hasta que no ponga su dedo en la llaga no iba a creer. Tenían un problema de enfoque los discípulos, hermanos. Es la pregunta que yo me hago. Llegamos finalmente a Hechos, el mismo pasaje que leímos al principio. Y es allí, en medio de todo eso, y 40 días después de que Jesús les había hablado con pruebas indubitables y les había hablado acerca del reino de Dios, que los encontramos haciendo la misma pregunta. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Qué interesante. Quizá nosotros no tendríamos la misma paciencia de Jesús, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía no lo entiendan? Pero Cristo Jesús es amoroso, hermanos. Cristo Jesús los mira y a mí me llama mucho la atención. Jesús ni siquiera parece explicarles en ese momento. La respuesta que Jesús les da, les dice, miren, no se preocupen por eso, mejor dicho. Ni siquiera les explica, miren, el reino es celestial, no es terrenal, ya dejen de preguntar eso. Nada, simplemente les dice, no se preocupen por eso. No les toca a ustedes saber los tiempos. Ustedes preocúpense por una sola cosa. Prepárense para recibir el Consolador. Mis hermanos, vamos entonces a mirar la razón por la que Cristo Jesús no está preocupado. Cristo Jesús no está preocupado, hermanos, porque Él sabe y entiende que sus discípulos necesitan un cambio de enfoque. ¿Tenían un problema de enfoque los discípulos, sí o no? ¿Qué piensan ustedes después de todo lo que hemos observado? Ahora, la pregunta se pone más importante. Antes de entrar a la solución, yo quiero hacer esta pregunta porque esta pregunta es crítica, hermanos. ¿Será posible que hoy tenemos un problema de enfoque? ¿Será posible que la iglesia de Cristo Jesús está enfocada en el lugar equivocado? ¿Tiene un enfoque distinto del que tiene Cristo? ¿Será posible que tú, mi querido amigo, mi querida amiga, tienes un problema de enfoque y te estás enfocando en las cosas que no son? ¿Será posible que Dios quiere que tengamos un cambio de enfoque en nuestras vidas? Ese es el punto central. Cambio de enfoque se llama este mensaje. Porque yo siento, hermanos, que lo necesitamos. Yo siento que yo lo necesito. Hermanos, aún en nuestra vida diaria, el Señor necesita arreglar el enfoque y a veces se pone un poquito borroso y necesita una aclaración.
Necesitamos que Dios continuamente nos mantenga la vista puesta en el lugar correcto. Cristo Jesús tenía un enfoque del reino de los cielos. ¿Cuál es tu enfoque, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Cuál es tu enfoque, mi querido hermano? Los discípulos tenían una relación con Cristo, hermanos, como la que ninguno de nosotros vamos a poder experimentar en el sentido que era física y real. Y nosotros decimos tener una relación con Cristo Jesús y sin embargo será posible que nuestro enfoque está en el lugar equivocado. Fíjate, piénsalo, por favor, ora al respecto. A mí no me importa cuántos años lleves en la iglesia, ni si eres el papá de pastores o no. No me importa si eres la mamá de algún pastor, no me importa cuánta gente has traído a la iglesia. Jesús ya había mandado a los 12, ya había mandado a los 70, y ya habían ido a evangelizar todo el pueblo. Y sin embargo los encontramos aquí todavía preocupados por las cosas de esta tierra y completamente desenfocados del reino de los cielos. Necesitamos, hermanos, que Cristo Jesús cambie nuestro enfoque. Ahora, ¿por qué Jesús está allí mirando esta situación y lo vemos lidiando con el asunto de una manera calmada? Yo pienso, mis hermanos, que Cristo Jesús sabía cuál era la solución y por eso no se desespera, sino que Él sabe la solución va a venir, como cuando nosotros nos enfrentamos en un problema, pero el que sabe la solución está calladito, tranquilo. Todos están desesperándose y Él solamente dice, ahorita yo hago esto aquí, sale. No está preocupado, así está Jesús, tranquilo. Él sabe la solución, ¿verdad? La encontramos y vamos a empezar a verla en Juan. Capítulo 14, Cristo Jesús empieza a introducir la solución, el cambio de enfoque. ¿De dónde viene el cambio de enfoque, hermanos? Voy a empezar a leer este versículo que es bien famoso, estos versículos aquí, Juan 1 al 3. Primero Cristo los pone en la perspectiva correcta y luego entonces viene la discusión acerca de cómo es que va a haber el cambio de enfoque. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuere, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿en qué parte de lo que yo leí ustedes entienden Israel allá en la tierra de Palestina, hoy día aquí en la tierra, reino terrenal? Yo le doy gloria a Dios porque puso estos versículos en la Biblia, porque ahora yo puedo entenderlos y recibir la esperanza de un reino glorioso que es celestial. Pero Cristo empieza presentándoselo, y aunque no lo entiendan, se lo presenta, el enfoque verdadero, el enfoque real. Ahora miren la conversación tan interesante. Jesús les dice, ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. ¿Cómo Cristo tiene la autoridad de decir algo así? Ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Interesantemente, la respuesta que le da Tomás es, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús con autoridad les dice que ya saben porque lleva 3 años y medio enseñándoles. Y sin embargo, ¿había un problema de enfoque? Claro que sí hay un problema de enfoque, pero no vamos a hablar más de eso ya está establecido, ¿no? Pero fíjense la conversación. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él lleva 3 años y medio enseñándoles todos estos conceptos. Si me hubierais conocido a mí, dice Jesús, también habríais conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y sin embargo, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. En otras palabras, no lo conocemos. Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, ¿cómo Jesús resuelve entonces este problema? Sencillamente, hermanos, de la siguiente manera. Os aseguro, dice Jesucristo en el versículo 12, estamos leyendo de Juan 14, 12. Os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo os lo haré. Ahora noten, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis y porque está con vosotros y estará en vosotros. Yo voy a parar ahí ya esta parte de la lectura, pero lo que quiero introducir es lo siguiente. Cristo Jesús empieza a demostrarles y a decirles y a cambiar el enfoque, diciéndoles que ahora Él va a estar con el Padre, conectando la humanidad con la divinidad
y que el reino de los cielos se va a establecer de esta manera y que Él va a enviar el Consolador para que todo esto se haga una realidad y el cambio de enfoque se haga efectivo. Es el mismo concepto que encontramos en Juan, allí donde empezamos nuestra lectura de hoy. Cristo Jesús tiene un enfoque diferente. ¿Y cómo Él piensa compartir ese enfoque con nosotros, hermanos? Por medio del ministerio maravilloso de su Santo Espíritu, que viene a la mente a transformar la perspectiva, a hacernos reconocer que si seguimos enfocados en esta tierra, hermano, nos vamos a perder a pesar de que digamos tener una relación con Cristo Jesús. Porque la relación con Cristo Jesús es con el Jesús que no está en esta tierra, sino que está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros en el día de la expiación de paso, que debe estar muy pronto de terminar. Y nosotros deberíamos por fe entrar en la presencia de Dios allí donde Él está y conectarnos con la obra que Él está realizando. El reino de los cielos consiste en conectarnos con Dios donde Él está. Y el Espíritu viene a convencernos de esa necesidad y a cambiar nuestro enfoque para que no esté más en esta tierra, sino que esté allá en las realidades celestiales, hermanos. Jesús lo tenía claro. En el libro de Hechos, Él está precisamente explicando esta situación. Primero, como ya lo discutimos, en Hechos 1:3 les habla del reino de Dios. Luego entonces en el 4 les dice, en una ocasión en que comían con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuál promesa es esa? Ya la leímos en el libro de Juan de que enviaría al Consolador. Ahora yo te estoy diciendo algo a ti en esta mañana. Tú y yo necesitamos un cambio de enfoque. No es solamente los discípulos que necesitaban un cambio de enfoque. Y Cristo Jesús quiere darnos ese cambio de enfoque. Y te está pidiendo hoy que no te vayas de Jerusalén a buscar el Espíritu Santo por allá en otro lugar, a buscar la respuesta por allá en otro lugar, a buscar la promesa por allá en otro lugar. Ahí donde tú estás, necesitas esperar que el Señor te dé la promesa. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Eso lo vamos a ver. No es solamente esperar a ver si algún día pasa algo que el Señor haga. El poder de Dios se mueve de acuerdo con las decisiones que nosotros tomamos. Pero está claro, no te vayas de Jerusalén, espera la promesa. El Señor la prometió, dice aquí, el Padre la prometió y yo fui el que les dijo que el Padre lo había dicho, dice Jesús. Dos están involucrados en esta promesa. ¿Tú crees al Padre? ¿Crees al Hijo? ¿Crees que Él nos va a dar la promesa que nos hizo, que nos la va a cumplir, de entregarnos al Consolador, de darnos su Espíritu? Luego el capítulo 5 entonces nos dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de pocos días. No es un asunto que dura meses y años. Al momento que tú tomas la decisión de recibir la promesa, al momento que entiendes que necesitas un cambio de enfoque y le pides a Dios que te cambie el enfoque, adivina qué pasa, el Espíritu de Dios empieza a descender sobre ti. No necesitas ir a buscar un grupito de santurrones, porque eso es lo que pasa. Hermanos, crear un grupo de santurrones es muy fácil. Imagínate unos estándares más altos que cualquiera y critica a todo el que no los cumple y ya, lo lograste. Allá sí son santos de verdad porque los estándares son más altos que el resto del mundo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder transformador que viene por medio del Espíritu Santo, no por medio de mi disciplina mental, no por medio de querer aparentar lo que no soy? ¿Dónde está el poder transformador del Espíritu de Dios que va más allá incluso de cualquier estándar que tú te puedas poner? Porque Dios quiere llevarte a alturas que están más altas, como los cielos son más altas que la tierra. Es Dios y sus principios y sus ideales para tu vida. ¿Y cómo los logras? Tomando decisiones. Tomando la decisión de permitir que Él haga la obra en tu vida. Rindiéndote, trayéndole tus pecados, arrepintiéndote, confesando, entregándote diariamente, constantemente, buscando de Él. ¿Cómo buscas de Él? En su palabra, por medio de la oración, por medio del servicio a otros y el amor a otros. No necesitas ir a buscarlo por allá en ninguna otra parte. Ahí donde tú estás, necesitas entregarle tu corazón al Señor, rendirte a los pies de Cristo Jesús, confesar tus pecados, arrepentirte y recibir de su Espíritu. Pedirle que cambie nuestro enfoque, hermanos.
Y no es un asunto que va a durar años. Inmediatamente el Señor responde. La oración de arrepentimiento y de confesión, Dios la responde así. La oración de entrega, Dios la responde así. La oración de confesión, Dios la responde así. La oración de transformación por la vida, Dios empieza a transformar tu vida inmediatamente. Luego sigue el versículo 6, ahí está nuestra famosa pregunta. Y noten que Jesús no se preocupa ni siquiera en reprenderlos, simplemente les da la solución. Mis queridos, quizá tú no estás entendiendo todo lo que estoy diciendo, quizá no has entendido el reino de los cielos completamente. Yo no podría decir que yo lo he entendido completamente, hermanos, pero una cosa sí es clara. Dios tiene una respuesta y es esta, hermanos. Versículo 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y necesitamos de ese espíritu, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, dejar de ver las cosas de este mundo como lo más importante y empezar a mirar, hermanos, hacia arriba. Si tú reconoces en esta mañana que esa es tu necesidad, yo te quiero pedir que por favor tomes una decisión y le pidas al Señor que te ayude, que te transforme tu mente y tu entendimiento, que te permita ver cuando estás enfocado en las cosas de la tierra y que cambies esa visión completamente, la deseches. Mis hermanos, Cristo Jesús hace algo maravilloso. Inmediatamente, en medio de esta discusión, en medio de esta conversación, Él empieza a hacer el cambio de enfoque del que yo estoy hablando. Me dice en mi Biblia, hermanos, después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Noten el versículo 10, mientras miraba firmemente cómo se iba al cielo. Noten el cambio de enfoque. Estamos aquí en la tierra hablando entre nosotros con Jesús, todavía enfocados aquí en las cosas de este mundo y de repente Jesús empieza a elevarse en medio de ellos y de repente ¿qué empieza a pasar con el cambio de enfoque? Empieza a tomar place, empieza a hacerse una realidad. Empiezan a cambiar de enfoque también. Qué hermoso, hermanos. Cristo Jesús quiere que nosotros entendamos que ya es tiempo de dejar de estar mirando a las cosas de esta tierra. Miren, y les dijeron, aparecieron los hombres vestidos en blanco y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo, mis hermanos. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Cristo Jesús está por venir, hermanos. Y ya sea porque queremos ganar más o porque no tenemos nada y estamos preocupados por lo que ha de venir, vivimos enfocados en esta tierra y Cristo quiere que miremos allá para esas nubes de donde va a venir. Que nos encontremos con Él allí en su santuario donde Él mora, hermanos, donde Él habita. Es hora ya, hermanos, que empecemos a dejar a un lado las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo y a enfocarnos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Aquí viene, hermanos, la vindicación de los discípulos. Hermanos, yo sé que yo estaba hablando duro contra ellos, pero los discípulos somos nosotros. Tú y yo somos los discípulos. Yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy Tomás, el de incrédulo, yo soy Felipe. Tú eres también el discípulo. Yo le doy gloria a Dios porque la historia no termina ahí con ellos confundidos, sino que empieza esa transformación en ese momento. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces los discípulos, dice aquí, volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, dice aquí, subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Santiago. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Noten la lista, hermanos, porque los nombres que están ahí, todos esos nombres son los mismos nombres de esos peleones que estaban peleando por el primer lugar, que estaban insultándose uno al otro quizá, con insultos adventistas. ¿Saben cuál es el insulto adventista? No te digo una grosería porque soy adventista, pero te digo una cosa que te hiere y te duele de todas maneras. Porque eso es lo que hacemos y así somos cuando estamos enfocados en la tierra, hermanos. Y la lista me menciona que todos ellos entraron en este cuarto, hermanos. Y por eso están los nombres uno por uno. Y todos se metieron en un cuarto, hermanos. Y dice aquí que oraban y perseveraban unánimes. Esa palabra unánimes a mí me encanta. Es una palabra que viene del griego homotumadón, que significa una serie de instrumentos diferentes que suenan diferente, pero todos en armonía tocan la misma melodía, hermanos.
Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cómo se logra esa unidad si estaban tan divididos y tan separados antes? Hermanos, cuando el cambio de enfoque empieza a tomar lugar y tú empiezas a entender en la necesidad que tenemos basado en ese reino de los cielos, descubres de repente que todo esto que teníamos que estaba ocurriendo entre nosotros necesita ser resuelto. La única manera que los discípulos pudieron llegar a esa unidad, hermanos, fue pidiéndose perdón, entendiendo, hermanos, lo que estaba sucediendo, la necesidad que tenían de unirse para que el Espíritu Santo descendiera. Ahora, este trabajo ya era obra del Espíritu Santo, pero estamos hablando aquí de una lluvia temprana que trae cambio de enfoque, que trae armonía entre los hermanos y prepara a la iglesia para la segunda lluvia, para la lluvia tardía, que llegó efectivamente en el Pentecostés. Ahora mire lo que dice en el Pentecostés. Capítulo 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, ahí está la misma palabra, unánimes, en el mismo lugar. Se mantuvieron unánimes. No fue solo una vez que se pidieron perdón y ya, sino que hubo una armonía y se mantuvieron en armonía hasta que vino el Pentecostés. Mis hermanos, es tiempo, hermanos, ya de que nosotros empecemos a unirnos en una sola mente, en un solo propósito y en un solo deseo. Y nuestro enfoque necesita estar en el reino de los cielos. Yo voy a terminar haciendo este ejercicio. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Y cuál es la solución? Yo quiero que mires ahora mismo ahí donde estás sentado, donde estás parado. Mira hacia el piso ahí donde están tus pies. Mira hacia abajo y mira y enfócate ahí por unos segundos. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es la posibilidad de que mientras estamos mirando así a nuestros pies y ahí abajo a nuestro espacio, cuál es la posibilidad de que dos de ustedes estén mirando el mismo lugar? ¿O cuál es la posibilidad de que tú estés mirando al lugar de otro? Normalmente cuando estamos mirando para abajo a las cosas de esta tierra, estamos mirando ahí solamente lo que está en nuestros pies, lo que nos interesa a nosotros, lo que nos importa a nosotros y nos preocupa a nosotros. Y por eso nos herimos y nos peleamos y luchamos, porque cada quien está tratando de defender su pedacito de tierra aquí. Ahora imagínate por un segundo que estás en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, lleno de tinieblas, que es la realidad del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, hermano. Y si de pronto apareciera un foco de luz arriba, un puntito de luz, ¿a dónde crees que los ojos de todos los que estuviéramos en este cuarto oscuro voltearían a mirar? Hermanos, todos se enfocarían en ese punto de luz. Y esa es la dinámica, hermanos, entre el reino de los cielos y nuestro problema de enfoque, enfocados en las cosas del reino de esta tierra. Cuando vemos el punto de luz allá arriba, entendemos que no hay manera de que podamos llegar allá. No por nosotros mismos, necesitamos de Cristo, necesitamos de su Espíritu. Y aún más necesitamos unos de los otros para poder trabajar juntos y poder llegar a ese punto. Ese es el reino de los cielos, hermanos. Esa es la diferencia de foco. Pero mientras estamos enfocados aquí en la tierra, vivimos peleando unos con otros y solamente protegiendo nuestro espacio y que nadie se meta en mi espacio. Que nadie me quite lo mío. Mis queridos, necesitamos un cambio de enfoque. La iglesia de Río Grande necesita un cambio de enfoque. Tú individualmente necesitas un cambio de enfoque. Yo necesito un cambio de enfoque. La iglesia adventista del séptimo día necesita un cambio de enfoque. Los cristianos de este planeta, si queremos salir de aquí e irnos hacia el cielo sin importar nuestra religión, necesitamos un cambio de enfoque y empezar a mirar al reino de los cielos. ¿Quieres pedirle al Señor que cambie el enfoque de tu vida? Esa es mi invitación en esta mañana. Pedirle a Dios que por favor nos transforme, que por favor cambie la manera como vemos las cosas. Tú tienes una relación con Cristo Jesús. ¿Qué tipo de relación tienes? ¿Cómo está tu enfoque a pesar de tu relación? Yo te invito, mi querido, para que pienses, medites, ores, tomes decisiones. Lo más importante, toma decisiones. Cristo Jesús está aquí en medio nuestro. Cristo Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas de arriba, donde Él está. Esa es mi invitación en esta mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga, los animo para que tomen una decisión. Déjenme tener una oración con ustedes. Amante Padre que moras en el cielo, Señor. Tómanos, Señor. Cambia nuestro enfoque, Padre. Por favor, ayúdanos a ver las cosas de arriba. Ayúdanos a entrar en ese cuarto, en ese aposento alto y pedirnos perdón unos con otros, organizar nuestros asuntos,
recibir de tu espíritu y unirnos en un solo espíritu como hermanos que somos y enfocarnos en el reino de los cielos. Padre, tú estás muy pronto a venir. Ayúdanos a vivir de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Úngenos, Señor, con tu espíritu. Bendícenos y te agradecemos por toda la bendición que nos has dado en el mensaje maravilloso de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.